Señal directa. Bueno, y más sobre este tema, agradecemos la visita en el foro de Gabriel Hernández Ruiz, el expresidente de la Sociedad de Ingeniería Ambiental del Estado de Jalisco. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días. Bueno, pues se levanta esta polémica ante la imposibilidad de resolver o de encontrar una salida a este congestionamiento que todos los días viven quienes por diferentes circunstancias fueron llevados a vivir en esta zona del área metropolitana de Guadalajara. Se habla pues de la posibilidad del segundo piso, se ha hablado de la necesidad de incluir transporte masivo hacia esta zona y bueno, este nuevo planteamiento, la posibilidad de que en realidad sea por debajo de la avenida por donde transiten los vehículos. Nos encantaría conocer cuál es el planteamiento que ustedes hacen. Sí, con mucho gusto. Sí, es bien importante considerar el punto de vista ambiental y humano, ya que el nuevo ritmo de vida nos ha deshumanizado y nos ha hecho pensar en ponerle otro piso, como tal como lo mencionó el Lemus. Oye, pues un tercer piso no es nomás incrementar la infraestructura vial, porque tal como se ha mencionado, pues eso va a incrementar el flujo de tráfico. Entonces se tiene que instaurar una técnica que ayude a la fluidez del tráfico que ya existe sin incrementar el número de carriles para evitar que se siga congestionando. Y tal como lo mencionó, igual incentivar el uso del transporte público, definitivamente eso es fundamental. Un buen transporte público incentiva el dejar el coche en casa y tomar el transporte público. Y también incentivar el uso de la ciclopista, ¿sí? De ahí la importancia de este proyecto integral que propone la sociedad. Le llamamos integral porque comprende desde el transporte privado, la continuidad de todos los túneles desde Colón hasta Santa Anita, por decir en una etapa, el transporte público, ya que se dejaría en un carril lateral el transporte público, electrificado obviamente para evitar la contaminación. Entonces tendríamos un flujo de todas las personas que vienen desde Santa Anita hasta la Glorieta Colón, por todo López Mateos, con este transporte público que sería maravilloso. Igual viceversa, todas las personas que trabajan o van a la escuela o vienen o van. Sabemos que el colector López Mateos es uno de los que está más fracturado, es de los más viejos y tiene muchos quiebres por todas las ampliaciones y modificaciones que se han hecho. Entonces se aprovecharía también para reestructurar y rectificar ese colector. Sabemos de las constantes inundaciones que hay en López Mateos y por qué no aprovechar de una vez para en el otro carril lateral, sí, rectificarlo a su mayor amplitud para que tenga mayor capacidad y evitar las inundaciones. Y por último, el aspecto más importante, que es el factor humano. El factor humano con un parque lineal desde Colón hasta Santa Anita. Entonces, imagínense lo bondadoso que sería ese parque lineal con ciclopista para incentivar el uso de la bicicleta y dejar el coche en casa. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo una ciclopista segura en que puedo ir desde Santa Anita o de cualquiera de esos fraccionamientos hasta la Glorieta Colón y puedo hacer parada en cualquiera de los lugares o de los destinos que estuvieran en el Inter. Por ahí se ha criticado mucho que dicen que un paso desnivel es la forma de llegar más rápido al siguiente semáforo. Ok, eso desde un punto de vista negativo, lo diría yo. Desde un punto de vista positivo, quita los semáforos y dale continuidad a los túneles. Tomando en cuenta a la avenida López Mateos, es a la que más se le ha invertido en túneles. Por lo tanto, sería a la que menos se le invertiría en el aspecto de los túneles. Gabriel, se habla también del tema de la parte de las inmobiliarias, ¿no? Este es el colapso de López Mateos, ya es más que evidente el tráfico que hay prácticamente todo el día. Entonces empiezan a surgir propuestas justo como un segundo piso, como esta propuesta más integral que están haciendo ustedes, pero no se habla completamente sobre la problemática que genera seguir construyendo y construyendo y construyendo zonas habitacionales justo cuando todavía no hay una solución vial. Por otro lado, también los cochistas señalan
bueno, quitarle un espacio al vehículo para el transporte público, quitarle un espacio al vehículo para la ciclovía, va a generar más problemas, ¿no? ¿Qué se puede decir al respecto? Y cómo finalmente se puede entrar como en un asunto de conciencia, desde una explicación real del por qué la ampliación de carriles es lo que genera más tráfico vial y la propuesta de transporte público y ciclovías, por más obvia que sea, bueno, pues hay personas que todavía ni siquiera lo terminan de entender. No, sí, definitivo. Aquí hay que ver todos los puntos de vista. Es evidente, en el caso de la Avenida de Hidalgo, se le está quitando un carril para el tráfico privado y se le está dando continuidad al transporte público y a la ciclopista. Estoy de acuerdo. Sin embargo, está haciendo cuellos de botella para el tráfico que ya circula por ahí. Es por eso que, volviendo al tema del túnel del viaducto López Mateos, estamos evitando eso, no le estamos quitando ningún carril. Estamos dejando los mismos 4 carriles centrales para transporte privado, ¿sí? En un carril lateral, ida y vuelta al transporte público, no afecta para nada la superficie. En el otro carril corregimos colector. Y incentivamos al revés, le damos, ¿sí?, un superparque lineal, que sería uno de los más largos de Guadalajara, a la comunidad para las bicicletas, sin tener que interferir ni quitar carriles para el tráfico privado, ¿sí? Y al revés se podría poner hasta un trenecito arriba, o sea, infinidad de cosas que se podrían hacer. Nada más, la inversión, ¿cómo tendría que ser? Porque una obra como esta, claro, pues no es cualquier cosa, ¿no? Así es, aquí ya entramos a una cosa que no es de mi competencia, hablamos ya de las políticas públicas que tienen que ser los funcionarios. Estas políticas públicas tienen que ser sustentables, es decir, que perduren a largo plazo y no afecten a las generaciones venideras. No es un proyecto sencillo, es un proyecto multimillonario, por supuesto. No hablamos de 1, 2, 3 años, tiene que ser un proyecto sexenal, ¿sí? O tal vez, dependiendo la capacidad de los recursos, pues, tal vez en 2 sexenios, ¿sí? Pero creo que Guadalajara lo merece, ¿sí? Cualquier ciudad lo merece tener un viaducto, un parque lineal de primera. Entonces, sí se puede hacer, y es por las políticas públicas bien estructuradas de nuestros funcionarios. Y es bien importante también, dentro de esas políticas públicas se debe considerar que los nuevos fraccionadores, como mencionabas, deben de dar una aportación económica para ayudar a ese tipo de infraestructura y no cargarle toda la mano al gobierno. Entonces, ha faltado ese detalle. Claro. Entonces, esos fraccionadores tienen que dar una aportación para facilitar eso. Pero digo, sí tendríamos que ser realistas porque en el presupuesto del Estado no hay margen y la deuda que se ha contratado, proyectos que se han financiado, como mi macroperiférico que se hizo con deuda, una deuda que será a más de 2 décadas, y bueno, pensar en otra deuda de ese tamaño suena complicado, ¿no? O de un tamaño superior, porque una obra como esta tendría, por supuesto, un costo superior al que tuvo el macrobús. Bueno, desde el punto de vista financiero, no hay cosas complicadas, diría yo, son finanzas, ¿sí? Entonces, todo el proceso financiero hay que adquirir deuda, ¿sí?, para hacer infraestructura. Simplemente hay que estructurar esos mecanismos para la captación de los recursos, impuestos, vía esos nuevos fraccionadores que van a hacer, desarrollar esos nuevos fraccionamientos que aporten recursos. Entonces, una parte fundamental del gobierno es esa, o sea, no hay que tener miedo a endeudarse, ¿sí? De hecho, para parques lineales hay recursos inclusive internacionales. Hay fondos internacionales que ayudan a este tipo de infraestructuras, ¿sí? Entonces, sí podemos accesar a esos recursos. Nada más, algo más. Se ha centrado mucho la atención en la solución a López Mateos, pero la verdad es que todos los ingresos a la ciudad son iguales y cualquiera que vaya ya a cualquier hora al aeropuerto podrá dar fe de esto. Los habitantes de las zonas que van hacia la carretera Colotlán, también en Zapopan, lo mismo quienes se tuvieron que mudar a Tezistán. Es decir, esta expansión del área metropolitana en materia inmobiliaria es la que ha provocado este caos. En parte la visión a futuro de las políticas públicas, nuevamente insisto mucho en eso, una buena planeación de la infraestructura vial, una buena planeación del crecimiento de la ciudad, ¿sí?, no permitiría un crecimiento desordenado como es el que tenemos. Por el contrario, daría la pauta para desarrollar avenidas en base al crecimiento proyectado de los diferentes fraccionamientos que se van a conectar. Y
aprovechando este momento, eso es lo que pasa con los colectores. Crecen los fraccionamientos y el colector fue proyectado para cierto número de personas y fraccionamientos. Le siguen conectando los nuevos fraccionamientos, claro, por obviedad se van a saturar. Lo mismo sucede con las vías de acceso a Guadalajara de los diferentes puntos. ¿Por qué, pese a los estudios, pese a las opiniones de los especialistas, de la no viabilidad de un segundo piso en López Mateos, por qué las autoridades siguen viéndolo como una posibilidad? Desconozco la base fundamental de por qué digan que quieren un segundo piso. Tal vez pudiera ser la solución más fácil que ven ellos. Pues construimos un segundo piso y nos quitamos de problemas aumentamos la capacidad, vamos, del flujo vehicular, pero no se están poniendo en cuenta, no están tomando en cuenta que desde el punto de vista ambiental, que es lo que nos atañe a la sociedad, no hay peor cosa que una cosa por fuera sobre un segundo piso, porque es una contaminación visual, aparte de que degenera el ambiente en la parte inferior. Y lo vemos en la Ciudad de México, ¿no? Con el distribuidor vial y con los segundos pisos, cómo cortan por completo la ciudad, ¿no? Claro, no, y no nos vayamos tan lejos. Cuando se proyectó el túnel Miguel Hidalgo, de los primeros que se hizo, se les comentó y se le hizo la observación, bueno, la recomendación a las instituciones de gobierno que continuaran el túnel por debajo de la calzada y lo sacaran hasta después del Hospicio Cabañas. Por X circunstancia dijeron que no, quedó hasta salir antes de la calzada. Después se les ocurrió hacer el paso elevado. Vayan ahí abajo. Es nido de delincuentes y de prostitutas. O sea, no hay peor cosa desde el punto de vista ambiental que las cosas elevadas. Por eso no es recomendable. En los países desarrollados, básicamente Alemania y parte de Estados Unidos, están ya quitando los pasos elevados y los están haciendo subterráneos. Muy bien, pues muchísimas gracias por la visita. Un gusto. Gracias. Es Gabriel Hernández Ruiz, él es presidente de la Sociedad de Ingeniería Ambiental del Estado de